Muy buenas, hoy os traigo dos novedades perfumísticas de la casa Poseidón, que son Poseidón For Me y Poseidón Antártico, dos aromas agradables con un parecido razonable y una buena relación calidad-precio. Y como extra, y siguiendo el tag colores y perfumes de mi amigo Ernesto de Perfumones, os traigo mi repertorio personal con fragancias icónicas y sus alternativas low cost, un vídeo formado por dos novedades más un tag muy interesante. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con las dos nuevas fragancias de Poseidón, en este caso con Poseidón For Me, un aroma fresco, limpio y agradable, de tipo floral amaderado, que destaca por notas de bergamota, limón, azahar, geranio, lirio, sándalo y pachuli. Una fragancia que sale fresca y chispeante, con unos cítricos punzantes que rápido caen y se mezclan en un corazón aromático muy marcado de toque floral, con un combo de azahar y lirio llamativo que se impregna en un fondo ligeramente amaderado que se nota jabonoso con notas marcadas de pachuli y sándalo. Una fragancia que en conjunto se ve fácil de llevar, fresca y agradable, dominada por unos acordes florales muy marcados que combinan con los cítricos punzantes de salida y con un fondo ligeramente amaderado. Acordes que al aire recuerdan mucho a Myself de Yves Saint Laurent, más simple y lineal pero bastante reconocible, ofreciendo un buen rendimiento, cercano a las 5 horas y media en piel, de salida algo explosiva y una proyección moderada que destaca principalmente en su primera hora, hora y cuarto, para luego quedar más a ras de piel. Es una fragancia algo ligera y personal, viéndose un aroma masculino bastante unisex, sin edad, más diurno, para uso diario o semiformal en temporadas de entretiempo y días más frescos de verano, una fragancia todoterreno. En general, es un aroma versátil y llamativo, de toque floral marcado, claramente inspirado en Myself de Yves Saint Laurent, que presenta buena relación calidad-precio unido a un aroma resultón, muy interesante. Y de Poseidón For Me pasamos a Poseidón Antártico, un aroma fresco, ligeramente dulce y cremoso, de tipo aromático amaderado, que destaca por notas de coco, bergamota, notas marinas, lirio, pachuli, sándalo y ámbar. Un aroma que sale ligeramente cítrico, pero que rápido se ve eclipsado por un acorde de coco, nota protagonista de la fragancia, que rápido combina con un corazón marino y ligeramente floral, que se nota fresco y agradable y que da paso a un fondo suave, cremoso y ligeramente dulce de maderas con un toque sutil de ámbar. Un aroma cremoso de toque tropical marino, marcado por un coco agradable, cremoso y fresco, que se mezcla en una base ligeramente dulce de maderas y ámbar. Acordes que al aire te pueden llevar por el camino del Evo, pero en la comparativa frente a frente se distancian bastante, y por la pista del nombre, su color y acordes quizás sea una inspiración de Bosborel Pacific, una edición limitada y difícil de conseguir, de la que dicen que es un Levo más light y marino, puede que se inspire en esta, ofreciendo un rendimiento aceptable que supera las 5 horas en piel, con una salida algo explosiva que proyectará bien su primera hora para luego quedar más a ras de piel. Es ligerita y personal, siendo un aroma unisex, sin edad, más diurno, indicado para uso diario o semicasual en temporadas de primavera y verano. Un aroma muy agradable y resultón, marcado por un coco exquisito que se ve cremoso, fresco y versátil para el verano. Ojito que huele muy bien, fragancia muy interesante. Y tras estas dos novedades pasamos al tag perfumes y colores, apartado donde según el color os dejaré un perfume que a mí me evoca dicho color y trataré un poco de justificar la respuesta. Comenzamos con el color azul, tono que se utiliza para referirse a perfumes versátiles, fáciles de llevar y hechos para gustar a las masas, de entre los cuales yo destaco mi favorito, Savage de Dior, un aroma enigmático y seductor, de tono especiado floral con un toque de ambrosán exquisito, que se ve elegante y formal y que tiene buena relación calidad-precio, destacando alternativas de origen árabe como son Salvo de Maison Alhambra y Armaf Ventana, y luego Poseidón Indómito y Home Paris de Lidl como alternativas
alternativas low cost, 4 aromas muy interesantes. Pasamos al color verde, tono que a mí me recuerda a un bosque, a vegetación y a fragancias aromáticas Fougère, donde destaco sin duda Encre Noir, un aroma peculiar que sabe captar la esencia de un bosque con esos tonos herbales maderosos tan marcados, siendo una fragancia económica con buena calidad y buen performance. También la encontramos en el mundo árabe gracias a Maison Alhambra y su fragancia Anchor Black, más ligera pero reconocible. Pasamos al color amarillo, tono que me evoca dulzura, pasión y calidez y que enseguida me trae a la cabeza las fragancias de One Million, con un aroma dulce, cremoso, especiado y de toque floral que se ve agradable, seductor y llamativo con una buena relación calidad-precio. En cuanto a alternativas, destacamos las fragancias de Poseidon Gold y Seduction Man de Saphir en el apartado masculino y en el apartado femenino con referencia a Lady Million destacamos Aire de Sevilla Gold y Seduction Woman, 4 alternativas de ADN Million. Pasamos al color rojo, tono que me evoca pasión, intensidad y pegada y que me trae a la cabeza Baccarat Rouge 540, un aroma dulce, punzante y algo amargo que se ve elegante y seductor y que tiene buena pegada y calidad, donde destacamos sin duda las alternativas de Zara Forging Red y Zara Forging Red Edition en el lado masculino y la fragancia de Red Temptation en el lado femenino. 3 alternativas interesantes. Pasamos al color marrón, un tono que me recuerda a fragancias amaderadas, donde destaco sin duda la de Bravo Messier, con ese tono amaderado terroso tan característico y marcado. Pero el marrón también me recuerda a fragancias achocolatadas, donde destaco sin duda Chocolate Grady de Montale, un aroma dulce y gourmand con un chocolate muy marcado, que se ve elegante, exquisita y sofisticada, pero que su precio es también elevado. Por eso te dejo 2 alternativas, que son el chocolatito de la noche de la señora Borderline y Chocomás de Al Rabat, 2 aromas de ADN Choco Grady algo diferenciado. Pasamos al color negro, tono que a mí me evoca a fragancias con café o especias, destacando enseguida la fragancia de Savas Elixir, con ese tono oscuro, especiado, algo floral con un regaliz exquisito, que se ve elegante y refinada y que tiene como alternativa destacada Assad de la Tafa, un aroma muy hypeado. Pero también el color negro me trae a la cabeza la fragancia de Ristretto Intense de café de Montale, un aroma potente y abrumador, marcado por un café oscuro y refinado que tiene como alternativa destacada el cafetito intenso de la mañana de la señora Borderline, una bomba de aroma y de duración. Pasamos al color naranja, un tono que me evoca dulzura, acordes frutales y ambarados y que enseguida me traen a la cabeza la fragancia de Stronger With You, con esos tonos gourmand, tan dulces, cremosos y especiados, que se ven elegantes, seductores y llamativos y que traen una buena relación calidad-precio, destacando alternativas como Armaf Odyssey White y Armaf Victory de origen árabe y Pertegas Seductor como alternativa low cost, 3 aromas muy reconocibles. Pasamos al color violeta, tono que me evoca a esa nota floral y donde destaco la fragancia de Fahrenheit de Dior, aroma Fougère noventero que se ve elegante y llamativo con ese combo de violeta cuero que llama mucho la atención y que gusta, teniendo una alternativa modesta que es Antonio Banderas Diavolo. Pasamos al color gris, tono que me evoca a matices metálicos, donde destaco la fragancia de Gois Platinum de Chanel, aroma fresco y elegante de tono Fougère, algo jabonosa con ese punto metálico tan característico y llamativo, que tiene alguna alternativa modesta como es Afán de Mercadona, más simple pero cercana. Y ya pasamos al color blanco, tono que me evoca limpieza, frescura y cremosidad, destacando la fragancia de Aqua di Gio, con ese tono marino floral, algo jabonoso y almizclado, muy agradable, fresco y llamativo, que presenta buena calidad con un rendimiento discreto. Por eso te traigo las alternativas de Blue Touch de Frank Oliver y Aquafresh de Lidl, 2 alternativas muy llamativas y exquisitas. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación 2 vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.